La física es una ciencia que observa los distintos fenómenos que suceden a nuestro alrededor, de tal forma que podamos encontrar las consecuencias de este tipo de fenómenos para relacionarlos con distintos principios. De ahí es donde salen las teorías. Que estas teorías después, al ser validadas, se pueden convertir en una ley o en un principio. Uno de los conceptos más utilizados en física es el movimiento. El movimiento es, en física, el cambio de posición de un objeto en un determinado tiempo. Hay variedad de movimientos, desde los movimientos clásicos hasta los movimientos relativistas. En esta oportunidad hablaremos y explicaremos sobre los movimientos detalladamente. Movimiento rectilíneo uniforme. En este movimiento, el objeto observado se mueve en una línea recta, manteniendo una velocidad constante, y no hay cambio en la velocidad, por tal motivo la aceleración es cero. En el movimiento rectilíneo uniforme encontramos distintas características que nos lo hacen diferenciar con otro tipo de movimientos. En el primero encontramos que la velocidad es constante, o sea que tiene una aceleración igual a cero. En otra parte es que siempre sigue una línea recta, o sea es un movimiento rectilíneo. Y otra es que la distancia que recorre es directamente proporcional al tiempo. Estas son una de las características que la diferencian, por ejemplo, con el movimiento rectilíneo variado. El movimiento rectilíneo uniforme variado, o también conocido como el movimiento rectilíneo de aceleración, es aquel donde un objeto va en línea recta a una velocidad constante y va aumentando mientras que el tiempo también aumenta. Vamos a hablar sobre las características del movimiento rectilíneo variado. Tiene unas características parecidas al otro, pero cambia también. Por ejemplo, también lleva una trayectoria en línea recta, o sea, un movimiento rectilíneo. En este caso, sí hay una aceleración constante, por tal motivo su velocidad aumenta o disminuye trayectoriamente. La velocidad de magnitud física es tanto como la rapidez como la aceleración de un objeto. Movimiento circular es aquel en el que un objeto se desplaza describiendo una trayectoria de un punto fijo llamado centro. Movimiento circular uniforme. Se produce cuando un objeto gira con una velocidad angular constante. Esto significa que recorre todos los ángulos en tiempos iguales. Tenemos dos tipos de movimiento circular. Movimiento circular uniformemente variado. Ocurre cuando la velocidad angular del objeto cambia de manera constante a lo largo del tiempo. En nuestro día a día podemos experimentar este movimiento en distintas situaciones. Por ejemplo, podría ser las manecillas de un reloj que generan un movimiento circular o una rueda de bicicleta que gira alrededor de su eje. El movimiento parabólico es aquel en el que un objeto, al ser desplazado, forma una parábola y un ejemplo de este podría ser una flecha o un arco, porque al disparar la flecha forma una parábola. Los movimientos relativistas surgen a partir de la teoría de la relatividad general y la relatividad especial de Albert Einstein. Esta teoría nos cambia toda la percepción que teníamos sobre el movimiento en nuestro universo, dejando a un lado las leyes newtonianas, el movimiento clásico, y entrando a un nuevo concepto más fascinante y extraño para nosotros. Teoría de la relatividad especial. Movimientos a velocidades extremas. La relatividad especial se enfoca en los movimientos de cuerpos, en ausencia de las fuerzas gravitatorias. Sus principales postulados son: Principio de relatividad. Las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inercial, es decir, aquellos que se mueven a velocidad constante uno respecto al otro. La constancia de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz siempre es la misma. Esto es independientemente del movimiento de la fuente o del observador. Consecuencias de la relatividad especial en el movimiento. En primer lugar, encontramos la ecuación muy famosa de Albert Einstein, E igual a mc al cuadrado. Esto quiere decir energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Quiere decir que entre más velocidad nosotros llevemos, más energía necesitamos. Al necesitar más energía, más masa vamos a consumir. Por otra parte, encontramos que las longitudes se achatan. Si un observador estacionario está viendo un objeto largo corriendo a grandes velocidades, se achataría. Y estas son consecuencias que suceden por la relatividad especial. Dilatación del tiempo gravitacional. El tiempo pasa más lentamente cerca de objetos masivos. Por otro lado, encontramos la gran obra de Albert Einstein, la relatividad general. Es parecida a la relatividad especial, solo que él tardó 10 años para poderle incluir la gravedad. La gravedad la presenta como la curvatura en el espacio-tiempo. O sea, antes se pensaba que la gravedad era una fuerza que se atraían entre dos cuerpos.
Pero esta vez Albert Einstein cambió toda esta perspectiva y nos mostró que un objeto muy masivo curva el espacio-tiempo, y por tal motivo un ejemplo muy claro es como en nuestras órbitas celestes la Tierra gira alrededor del Sol, debido a que el Sol es tan masivo que curva este espacio-tiempo. Órbitas planetarias. La gravedad no es una fuerza instantánea a distancia, sino una consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo. Los planetas siguen órbitas elípticas que se mueven a lo largo de las geodésicas del espacio-tiempo curvado. Los lentes gravitacionales es la luz que se curva al pasar cerca de un objeto masivo, como una estrella o un agujero negro.